manera tanto el estudiante como el profesor tiene que estar sujeto a estos cambios, tiene que conocer esos fenómenos aleatorios, poder identificarlos para poder salir de esos sesgos que pueda tener, ¿no? En cierta medida, este desarrollo de la educación probabilística está determinado por el conocimiento de los profesores. Cuando materializan los contenidos probabilísticos que se estipulan en el currículo escolar y lo aterrizan en el aula de clase. En ese sentido, de manera general, pues surgen preguntas como ¿qué conocimiento necesita un profesor para enseñar un determinado contenido probabilístico? ¿Con qué herramientas cuenta el profesor para diseñar, planificar y ejecutar la enseñanza? ¿O qué significados son aquellos que los profesores priorizan en el aula cuando enseñan? En ese sentido, nos damos cuenta que ese conocimiento matemático tiene un papel muy importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Sin embargo, en este menesteres se han hecho diversas investigaciones acerca del análisis de los significados de un objeto matemático en los libros de texto y surge de ahí la situación de que si el profesor también prioriza ciertos significados parciales de un objeto matemático sobre otros. Por ejemplo, si tomamos el objeto matemático de la media, algunos profesores, y en el caso de los libros de texto, se prioriza más el significado de la media como promedio, pero queda de lado otros significados ligados, por ejemplo, al punto de equilibrio, que es un significado parcial de la media, que no se toman en cuenta dentro del aula, ¿no? Es por mencionar uno de ellos. En ese sentido, de este conocimiento matemático, que lo podemos llamar como epistémico, que conozca todo este contenido de un objeto matemático, pues es necesario explorar el desarrollo histórico epistemológico de cada objeto matemático que se pretenda abordar. El propósito está en entender y en comprender de manera holística el significado de ese objeto matemático. De acuerdo con la doctora Claudia Vázquez, que también estuvo en este espacio el día miércoles, pues ella menciona que la importancia de un estudio histórico epistemológico a partir de los significados radica de comprender las dificultades que se presentan sobre cualquier objeto matemático de estudio. Y en ese sentido también puede, al identificar esos significados parciales, o todo el significado holístico, constituye como un referente teórico para tomarse en cuenta en otros tipos de investigaciones. De ahí a grandes rasgos el por qué centrarme en la probabilidad, que hay una necesidad probabilística, una alfabetización probabilística, por toda esta información de datos. Es importante que el profesor tenga un cierto conocimiento probabilístico para poder llevarlo en el aula y que conozca todo este conocimiento, toda esta parte epistémica o el significado holístico de un objeto matemático. Ahora me he centrado en un objeto matemático del cual yo me he enamorado desde la parte del estudio del magíster y que vengo estudiando y analizando desde diferentes perspectivas, y viene siendo la distribución binomial. Como en la literatura se menciona, pues esta distribución es considerada como la distribución discreta más importante, ya que permite modelar diferentes fenómenos. Viene de esta parte del experimento de Bernoulli, de una dicotomía in, bueno, diferentes aspectos. De ahí también algunos colegas han señalado que su aprendizaje pues, es un requisito en el currículum de matemáticas de distintos países, en particular en educación media o en educación media superior, como se menciona en otros países, ¿no? En el caso de México, cuando comenzamos a analizar en los libros de texto de México, identificamos, bueno, que aparece en cuarto semestre, quinto semestre, dependiendo la modalidad del estudiante.
En ese sentido, también puedo hablar de manera general acerca de algunos estudios sobre la distribución binomial. Por ejemplo, en el caso de Hugo Alvarado, aquí colega chileno y la doctora Carmen Matanero, pues identifican algunas debilidades en la aplicación de esta distribución o de estas situaciones binomiales y el cálculo de la distribución binomial como tal en ingenieros, por ejemplo. Eh, Era uno de los primeros estudios que estaban abordando la distribución binomial. Incluso el doctor Hugo Alvarado, pues hace su tesis doctoral, versa sobre la distribución binomial un poco, pero más que nada se enfoca a su aproximación a la distribución normal, como ese puente que hay ahí. Eh, Otros estudios se han enfocado en el desarrollo del razonamiento probabilístico de tipo informal, enfocándose únicamente en la noción con el apoyo de la tecnología. De ahí, pues bueno, varios estudiantes en aquel momento del doctor Ernesto Sánchez de la Ciudad de México, pues seguimos esa línea. Y finalmente, podemos encontrar, por citar también aquí a un colega chileno, eh, al doctor Toledo, él hace un estudio acerca del razonamiento que tienen los profesores de enseñanza media. Igual al final de cuentas identifican esos elementos característicos para poder identificar una jerarquía sobre el razonamiento probabilístico de la binomial. Y la misma tendencia utilizando la taxonomía solo, como en los otros estudios que se reportan antes. Bueno, en en esta pequeña y breve y modesta revisión de literatura, pues nos pudimos identificar, no identificamos pues algún estudio en el cual se haya abordado la construcción histórica del significado holístico de la distribución binomial, tomando en cuenta esas ideas o conceptos que le dieron origen y que de una u otra manera son esenciales, la misma literatura nos indica que son esenciales para la reconstrucción por parte del estudiante. Centrándonos ya en un propósito en particular de esta presentación, nos vamos a enfocar a esas configuraciones epistémicas asociadas a los significados parciales de la binomial que pudimos identificar a partir de este estudio histórico epistemológico. Como referente teórico, utilizamos o hicimos uso de algunas nociones del enfoque ontosemiótico para poder hablar en términos de lo que fuimos identificando a lo largo de la historia en ese sentido. Pues bueno, un referente es la práctica matemática, que de acuerdo con Godino y Batanero, pues es toda actuación o expresión que realiza alguien para resolver un problema matemático. De ahí que en ese sentido, nosotros comenzamos a identificar cuáles fueron esas prácticas matemáticas o esos problemas que fueron apareciendo a lo largo de la historia y cuáles serían esas prácticas matemáticas que se llevaron a cabo para poder resolver ese problema en cierta época. Y de ahí también otra noción teórica es la de objeto matemático, la cual se señala como cualquier entidad material o inmaterial que interviene en la práctica matemática y que es apoyado o regulado en la realización de esa práctica matemática. Entonces, cuando realizamos o se realiza una práctica matemática, pues se ponen en funcionamiento diversos conceptos o conocimientos matemáticos. Y este conocimiento matemático pues, se va expresando de manera de lenguaje y se puede descomponer con un lenguaje verbal, simbólico, tabular o gráfico. Ese lenguaje se deriva en prácticas matemáticas y a su vez pues vienen siendo esas expresiones que van ligadas con los conceptos que van apareciendo, las proposiciones, los procedimientos, así como los argumentos que dan cuenta de la validez de esas acciones a lo largo de la historia para solucionar una situación, problema presente. Entonces, ahí a grandes rasgos, y de acuerdo con Font, cuando uno realiza una práctica matemática,
se identifican 6 objetos matemáticos primarios que los denominan como elementos de significado. Por un lado está el lenguaje, que son términos, expresiones, connotaciones, gráficos en los diferentes registros. La situación problema como tal, que podríamos decir que es el corazón, y de ahí emergen, cuando uno resuelve esa situación problema con la práctica matemática, emergen todos los demás elementos de significado, que son las tareas, ejercicios, cuestionamientos que van surgiendo, conceptos, definiciones que se van introduciendo, las propiedades o proposiciones, que son declaraciones acerca de esos conceptos, que también pueden ser postulados, teoremas, los procedimientos como tal, que son los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo, y los argumentos en el sentido de esos enunciados que me van a validar o justificar esas proposiciones o esos procedimientos. Que esos argumentos pueden ser deductivos, inductivos. Y en ese sentido, cuando tenemos en cuenta estos 6 objetos matemáticos primarios, pues bueno, aparece otra noción teórica denominada de Leos como configuración epistémica, ¿no? Que es esa red de objetos institucionales o reconocidos como objetos matemáticos primarios, ¿no? Y que se activan en esa resolución de situaciones problemas. En nuestro caso, las situaciones problemas de tipo binomial que fuimos identificando a lo largo de la historia. En el caso de nuestra metodología para este estudio, es un enfoque cualitativo de tipo documental y nivel exploratorio descriptivo, siguiendo en pocas palabras o en 3 fases de manera un poco más directa para no estar centralizando más que nada toda esta información, ¿no? Una, la recopilación de la información histórica de la distribución binomial y su organización en periodos históricos. Después fue la identificación de esos objetos matemáticos primarios que se fueron asociando a los significados parciales propuestos a partir de las diferentes familias de situaciones problemas que fuimos identificando en la primera fase, así como las prácticas matemáticas que se dieron para poder resolver esas situaciones problemas. Finalmente, se hace una profundización, una articulación de las redes y de todas esas relaciones entre los objetos matemáticos primarios, identificando así lo que son los significados parciales y reconstruyendo esas configuraciones epistémicas. A partir de ello, pues ya tenemos como propósito profundizar en el análisis de la actividad matemática que va a estar asociada a la binomial. Dentro de los resultados y a manera de síntesis, identificamos 5 periodos ligados al origen histórico epistemológico de la distribución binomial. El primero abarca del año 600 a.C. hasta el siglo XIV, con problemas que tienen que ver con conteo de casos y patrones numéricos informales. Aquí, por ejemplo, se dan los primeros vestigios del conteo de casos, patrones numéricos, sale el problema de Porfirio en los años 2000, perdón, en los años 268 y 270 después de Cristo. Por ejemplo, es este problema de cuántas maneras pueden seleccionarse 2 cosas de n cosas diferentes y se da respuesta en ese periodo para n igual a 5, por ejemplo. Otro de las personas en este periodo, Dante, con este sentido de la probabilidad de la como proporción, perdón, Laplace ahí. Y en gran medida podemos establecer que aquí se dan esas situaciones, problemas que tienen que ver con conteo de casos y que de una u otra manera está detrás una situación de tipo binomial. En el siglo XV al siglo XVI tenemos el segundo periodo que identificamos. Lo hemos denominado como formalización de patrones numéricos y probabilidad como concepto numérico. Aquí aparecen, por ejemplo, estudio del juego de azar, el triángulo de Pascal, de acuerdo con Arnauld y Nicole en 1662, se da ya el concepto de probabilidad como un valor numérico que es aplicable a otras situaciones, no precisamente en el caso de la binomial, pero
como al ser un concepto ligado a la binomial, pues bueno, lo fuimos retomando, y se da inicio, por ejemplo, en este periodo de la teoría del cálculo de la probabilidad. Nada más estoy rescatando lo más importante de cada periodo. En el tercer periodo del siglo XVI al siglo XVII es el comienzo de la teoría de la probabilidad y el problema de puntos, el famoso problema de puntos. Ese es el que da de una u otra manera el sentido a este periodo. Está este inicio de la probabilidad con Pascal y Fermat en 1654, el uso de patrones numéricos y principios numéricos, aparecen fórmulas generales que modelan esos fenómenos probabilísticos, en cierto sentido, de una manera aritmética. También los principios de azar de Cardano están ligados en este mismo periodo. Bueno, y este problema de puntos, pues, es el que nos indica que dos jugadores A y B deciden realizar una serie de juegos. Hasta que uno de ellos haya ganado una cantidad específica de juegos, el problema se origina en el que un juego debe detenerse cuando A ha ganado ese 1 y B ha ganado ese 2, por lo que deben dividir el dinero de manera justa, ¿no? ¿Cómo puede distribuirse ese dinero? Bueno, viene esta parte del cálculo recursivo también en ese sentido. Ese, digamos, es el punto principal, el problema de puntos que se origina ahí y el inicio de la teoría de la probabilidad. En el cuarto periodo, ya se le da el sentido a la distribución binomial, pero de tipo informal, para el modelado de un solo caso, para P igual a 1/2, y se da lo del modelado de la expresión del binomio. En ese sentido, ya en este periodo se le da, en el trabajo de Fermat y Pascal, se le da respuesta general al problema de puntos, planteado en un periodo antes. Hacen uso de principios combinatorios, recursivos, aparece aquí la combinatoria, se sigue dando el conteo de casos de maneras más simples y se sigue desarrollando lo que viene siendo en teoría la teoría de la probabilidad. Y finalmente en el quinto periodo lo identificamos de esta manera, que es ya del siglo XVII en adelante, que viene siendo la formalización de la distribución binomial. Bueno, esto con el aporte de Jacques Bernoulli en 1717 se formaliza esa expresión de la binomial con los principios multiplicativos de la probabilidad, la combinatoria, y se comienzan a dar algunas extensiones del uso de la binomial a otras áreas o con otros conceptos probabilísticos, como es el caso de la normal, la distribución multinomial, perdón, la inferencia inductiva. Entonces, aparece la fórmula expresada por Bernoulli y se le da uso ya en otras áreas en particular. Por ejemplo, esa aproximación que existe con la distribución normal. Una vez que se identificaron estos 5 periodos, nos dimos a la tarea de identificar ya los significados parciales que podrían estar emergiendo a partir de esas configuraciones epistémicas que se fueron desarrollando cuando encontramos las situaciones problemas, identificamos cómo se resolvían esas situaciones problemas, qué objetos matemáticos estaban emergiendo ahí, qué procedimientos, qué lenguaje se utilizaba, qué tipo de argumentación se estaba utilizando, y identificamos esas familias, como lo acabo de mencionar en estos 5 periodos. Sin embargo, no seguimos el mismo patrón de los 5 periodos como 5 significados parciales, sino identificamos únicamente 3 significados parciales ligados directamente hacia la distribución binomial y uno como un significado extendido, que es el que voy a presentar en diapositivas posteriores. El primero, esta configuración epistémica o el significado parcial que está ahí detrás viene siendo el sistema de prácticas para situaciones problemas que tienen que ver con el recuento de casos binomiales. En este significado nos enfocamos únicamente a los casos, al conteo de casos directos de tipo binomial. Aquí ya aparecen lo que vienen siendo conceptos como azar, experimento, caso,
la probabilidad como proporción, el triángulo de Pascal, la variable aleatoria discreta, como procedimientos el conteo directo de casos, la construcción del espacio muestral, como proposiciones, los juegos de azar y otros fenómenos pueden ser analizados desde distintas representaciones, un lenguaje común, hay un lenguaje simbólico, el gráfico y el tabular. En el caso del gráfico, hicimos la aclaración de que no un gráfico como tal estadístico, sino un diagrama de árbol, ¿no? Los argumentos, un razonamiento inductivo, expresiones recursivas y el uso de representaciones para poder justificar algunos procedimientos o la solución de las situaciones, problemas que se fueron identificando. El segundo significado parcial está ligado, perdón, con sistema de prácticas para situaciones, problemas binomiales con una variable o para casos específicos. En este caso, van ligadas a situaciones como la validación de la aleatoriedad de fenómenos, la asignación de un valor a un ensayo, la prueba de casos extremos, el cálculo de la esperanza de una serie de fenómenos binomiales y completos. Aparecen conceptos aquí como el valor numérico de la probabilidad de 0 a 1, distribución de probabilidad, sumatoria, la extensión del binomio. Entre los procedimientos, el identificar situaciones binomiales, la generación y comprobación y corrección de modelos matemáticos, bueno. Y, por ejemplo, de las proposiciones importantes en este segundo significado parcial, pues viene siendo el del valor esperado de un experimento binomial, que corresponde a la suma de los productos del valor de cada variable por la respectiva probabilidad de ocurrencia. En el tercer significado parcial está ligado a las situaciones de práctica para situaciones binomiales, complejas o variables. Aquí en particular ya se le da el uso a la fórmula de la distribución binomial. Aparece la fórmula como tal, la distribución, la probabilidad binomial, perdón, la función de probabilidad, parámetro, grado de conocimiento, aparece la media, la varianza ligadas con la misma distribución binomial, problemas como el cálculo de la esperanza de un fenómeno binomial variable, la dispersión del número de aciertos, la cantidad favorable de ensayos para obtener cierto resultado, proposiciones como, bueno, las proposiciones o estos requerimientos para que identificar si una situación es de tipo binomial o no, y los argumentos ya son de un estilo más deductivo y el uso de representaciones. Como nosotros nos habíamos enfocado únicamente en la distribución binomial, identificamos estos tres parciales que los consideramos como ligados directamente a la reconstrucción de este significado de la binomial. Sin embargo, en este estudio histórico epistemológico también identificamos otro significado parcial, pero que va más allá de la simple idea de la aplicación de la binomial, es decir, el uso de la binomial ya con otras áreas, por ejemplo, ligado ya con la ley de los grandes números, con los intervalos de confianza, con la distribución multinomial, perdón, está la inferencia inductiva, la binomial negativa, entonces las aplicaciones que se le da ya a la binomial como tal. No lo abarcamos tanto, no era nuestro foco de estudio únicamente era la reconstrucción de el objeto matemático de la distribución binomial. Sin embargo, identificamos que existen estas aplicaciones de la binomial y queda abierta pues el desarrollar este significado parcial, ¿no? Como un significado parcial 4 o extensión de la binomial. Lo que sí podemos identificar es esta complejidad matemática probabilística que desde la perspectiva histórica esos significados se fueron desarrollando de manera lineal y que fueron aumentando o son productos de este aumento de la complejidad de las situaciones, problemas que se fueron abordando. De tal manera que en el significado parcial 3
se da como tal el uso de la distribución binomial y quedaron abiertas pues estas otras configuraciones epistémicas ligadas, pero ya a la extensión de la binomial como tal. Pues a grandes rasgos, estos resultados se encuentran en dos artículos, uno que está ligado al origen histórico de la binomial y su evolución a partir de esas situaciones, problemas que fuimos identificando. Y en un segundo artículo ya delimitamos esas configuraciones epistémicas y el significado holístico de la distribución como tal. Estas son algunas de las referencias que mencionamos en esta presentación. Y bueno, de antemano pues agradezco su tiempo para poder escuchar. Gracias, profesor. Ay, problema con la cámara. Gracias, profesor, por la presentación. Un tema de interesante, particularmente lo que es el estudio histórico epistemológico, algo que me llama bastante la atención en cualquier investigación que se hace. Creo que se rescatan aspectos bastante llamativos que de cierta forma muchas veces son motivadores para los estudiantes en el querer aprender algo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto. Se han sumado caritas nuevas durante el transcurso de la exposición. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? Buenas. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿Cómo te tanto ha tiempo. ido? Hola, Bien, hola a un todos, gusto. saludos. Bueno, primero felicitarte por el tema. Sé que quizás toda la madurez que hay detrás de este trabajo tiene amplio trabajo y mucho tiempo también detrás de todo lo que acabamos de escuchar. Yo llegué unos minutos luego que habías empezado la presentación, pero en este sentido, estos significados de los que estabas hablando, estas configuraciones que presentabas, ¿cómo, o sea, cómo es esa relación, verdad? A lo mejor, ¿cómo es esa correspondencia de estos significados en enseñanza? ¿Cómo la ves tú? Bueno, como comentaba, el trabajo, bueno, se fue desarrollando con estos chicos, Nicolás y Ah, Isaac. sí, Ellos son estudiantes de pregrado. Cuando sí, yo llegué, fueron de los primeros chicos que me adjudiqué, digamos, o se sí, acercaron sí, a lo mí. recuerdo. Y los metí en esta parte de la binomial. Ujú, Bueno, con ellos comenzamos a hacer un estudio como exploratorio de las nociones, no sobre el concepto mismo, ¿no? De ahí ujú, nació como que la idea de hacer este estudio histórico epistemológico, por allá darle un formalismo como tal a ese conocimiento matemático. Bueno, a grandes rasgos para comentar. De ahí, los trabajos, o este fue como el inicio de este proyecto de investigación, el poder identificar estos significados parciales para poder identificar ese significado de referencia, que de acuerdo con Vázquez, ella nos menciona que puede ser un referente teórico para lo que uno esté desarrollando. En particular, en el caso de Ismael, estamos analizando la presencia de los objetos matemáticos en ujú, los libros, en el libro de texto, en el cuaderno de actividades, en el libro del docente y en el programa de estudio, para valorar la representatividad de este significado en el currículum escolar de cuarto año medio, ¿no? ok. Con esto podemos dar o queremos dar un primer avance para el estudio que está haciendo Nico, que es el que va a retomar, en identificar esos elementos que hacen falta de desarrollar o que no están presentes en estos materiales y que posiblemente el profesor no los conozca o no haga uso de ellos por el tiempo limitado que tiene frente a clases. De ahí que queremos diseñar ahora
una secuencia o una serie de actividades en la cual el profesor en formación identifique o conozca todos estos conceptos que están detrás, estos procedimientos, y es donde ahí queremos comenzar a indagar, ¿no? En esta parte, como una propuesta de enseñanza para poder eh, mejorar, digamos, la comprensión de la binomial en los futuros profesores. Y después saltarnos, pues obviamente, a los estudiantes de educación media, ¿no? Igual, diseñar algunas actividades y no dejar de lado lo que viene siendo el uso de la tecnología, que por ahorita lo hemos abandonado porque fue un poco más teórico lo que estuvimos haciendo, pero hacia allá va, digamos, no nos hemos olvidado de la parte de la enseñanza, estamos analizando los libros de texto, de ahí va a salir la tesis de Ismael, es el primero que va a salir. Nicolás ahorita está en esa parte de este estudio a partir de un diseño de secuencias de actividades que conlleven a desarrollar la comprensión de la distribución binomial en los futuros profesores de educación media. Y paralelamente, porque no me caso con digamos, con un marco. Yo siempre he dicho que todos los marcos teóricos son buenos, no hay uno mejor que otro. Y quiero mirar estos modos de pensar, tomando los modos de pensamiento, para poder delimitar también a partir de ese estudio histórico esos modos de pensar, y eso lo estaría haciendo Isaac a la par, ¿no? Entonces, es como que una remembranza para después articular esos dos marcos, que es lo que queremos como producto final, ¿no? Hacia allá vamos, digamos. Vale, también claro, yo me imagino que pueden ver también cuál predomina, cuál de estos significados es el que tiene como mayor presencia, y eso también sería interesante. Así que bueno, un arduo trabajo lo que nos acabas de presentar. Gracias, Jaime. Gracias, Irene, gracias, profesor Jaime. Si hay otra consulta más que quieran realizar, alguna preguntita. Yo, profesor Jaime, me llama la atención la relación que ustedes quieren hacer con los modos de pensamiento, con este tema de la distribución binomial, porque ese marco teórico, de cierta forma, sus orígenes viene del álgebra lineal. Entonces, ¿cómo hace esa relación con las estadísticas cuál en el estilo histórico debe haber algún engendro que tengan ahí en Y común? no, lo que pasa esa es la situación, ¿no? Que, por ¿Mm? ejemplo, bueno, pues ya hemos platicado con la doctora Marcela Parragués, que es un referente sobre este marco. Ella lo ha trabajado en todas sus investigaciones. eh, y no nos vamos a centrar, digamos así, con los nombres en particular, el modo sintético, modo algebraico, no, sino queremos como que mirar esa relación que de una u otra manera se fueron presentando, ¿no? A lo largo de la historia, sí va a aparecer primero el numérico, el algebraico, el numérico el aritmético, que es el conteo de casos, después el algebraico, comienzan a aparecer las pequeñas fórmulas del caso de la combinatoria y todo esto, hasta llegar a la formalización. Pero entre esos modos de pensamiento, que es lo que estamos viendo, hay puentes entre un modo de pensar a otro, y eso es lo que queremos como que rescatar ahí en esa parte. Entonces, es como que otro acercamiento al mismo objeto matemático, y al final de cuentas como armar como una articulación, ¿no? Entre lo que nos establece el enfoque ontosemiótico, esos significados parciales, con lo que nos puede identificar los modos de pensar, que en los modos de pensar ya hemos identificado al menos que debe de existir un puente entre un modo de pensar a otro, entre el aritmético propiamente al algebraico, por ejemplo, o al sintético. Entonces, eso es lo que estamos ahorita analizando. También está pues ya hemos platicado con la doctora Parragués, que está también ahí detrás siempre abierta a escucharnos, y ya nos da ya orientaciones mismas. Ujú. Pero ahí estamos, Su- todavía estamos ahí apenas analizando cómo articular esta parte, ¿no? Claro, en el fondo busca esos articuladores. Bastante interesante lo que están planteando. Así Y que es que le, esperemos le pronto emociona que tenga a la resultados. doctora Marcela porque no hay Mm, nada en estadística. Todos los de ella mm, se ha centrado
en álgebra lineal. Ha comenzado a ver ellas otros objetos matemáticos fuera del álgebra. Ya, por ejemplo, en el cálculo hay un estudio por ahí, pero en estadística no han, no, ella no ha mirado, y entonces le llamó interesante que a partir de ese estudio queremos ya utilizar ese marco teórico, ¿no? Como referencia Sí, para identificar esos modos de pensar que suena interesante por lo mismo que dices tú, no, que no se ve cómo la parte algebraica se pueda ligar con la parte estadística, pero no hay que casarnos con el nombre de los modos de pensar de Sierpinski, ¿no? Sino podemos eh, darles un nombre distinto, obviamente, ¿por qué? Por el área matemática en la cual estamos presentes, que es sí, distinta a la álgebra. claro, tiene su diferencia. Bueno, profesor Jaime, creo que no hay más consultas, entonces agradecemos su participación. Muchas gracias por lo que usted nos estuvo comentando. Y ahora vamos a continuar con la segunda y última exposición del día de hoy. Así que vamos a dar el paso a Daniela Bonilla y a Cintia Iglesias, quienes van a presentar el último tema del día de hoy. Bien, profesora, mientras yo las presento para que puedan ahí instalar la presentación y ponerse en actitud. Entonces, como les mencionaba, tenemos por un lado a Daniela Bonilla Barraza. Ella es profesora de matemática y magíster en didáctica de la matemática por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es investigadora en temáticas relativas al pensamiento matemático y diseño de secuencias didácticas. Desde el año 2015 está desempeñado en distintos programas gubernamentales, aportando en la formación continua de profesores, siendo hoy parte del equipo del programa Sumo Primero en Terreno. Junto con la profesora Daniela, está la profesora Cintia Iglesias Mancini. Ella es pedagoga y profesora chilena, magíster en didáctica de las matemáticas por la Universidad Católica del Maule. Fue galardonada con el Premio de la Excelencia Académica en dicho programa. Su principal aporte a la disciplina guarda en relación con la formación inicial docente y formación continua. Desde el año 2016 es académica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, donde ha impartido docencia en las carreras de Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Matemática y Física y postítulos destinados a docentes de la región de Tarapacá. Así que ellas dos nos van a presentar su ponencia titulada Ejercitación con sentido en enseñanza básica, una experiencia de aula empleando la constante de Caprecart. Así que, bueno, dejamos a las profesoras para que nos den a conocer su interesante trabajo. Genial. Muchas gracias, Juan José, por la presentación. Bien, entonces vamos a dar inicio. Vamos a presentar una experiencia de aula acerca de la ejercitación con sentido en enseñanza básica a partir de una constante particular que vamos a explicar ahora, denominada la constante de Capra. Yo soy Cintia Iglesias y Daniela Bonilla, como tú acabas de presentar. Así que muchas gracias. Bien. En términos de los momentos de la presentación, vamos a hablar de los antecedentes que van a ir como emergiendo a la situación que detectamos con Daniela. Posteriormente vamos a hablar acerca del marco teórico que sustenta la propuesta, mencionar acerca del objetivo que teníamos con esta experiencia de aula, describir, por supuesto, la experiencia de aula en base a varios momentos que ocurrieron, primero la etapa de planificación, después los resultados de la implementación, analizar y discutir los resultados que se obtuvieron a partir de esta experiencia de aula, para posteriormente ir con conclusiones, proyecciones y finalmente reflexión. En términos de los antecedentes que con Daniela pudimos detectar, primero, todos como profesores, ¿cierto? Sabemos que en las bases curriculares se declara que la habilidad de resolver problemas es el foco de la enseñanza de la matemática. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, varias investigaciones, como tenemos ahí en la referencia, dan cuenta de que el trabajo que destinamos los profesores a trabajar esta habilidad de resolución de problemas es escaso y se caracteriza principalmente por plantear y resolver problemas, pero estos quedan relegados a el profesor, ¿ya?
Y por otro lado, para introducirnos en las bases curriculares, se declara que en tercero básico los estudiantes deben trabajar el objetivo de aprendizaje número 6, que tiene que ver con demostrar que comprenden la adición y sustracción de números del 0 al 1000. Hay varios indicadores allí, y uno de los que se declara tiene que ver con la aplicación de los algoritmos con y sin reserva progresivamente. En este caso ya vimos para la adición y sustracción. Sería un poco como los antecedentes que nos van a situar en el contexto y para que podamos dar cuenta de cómo emerge esta experiencia de aula, ¿ya? Respecto del marco teórico, nos vamos a referir obviamente al enfoque de resolución de problemas japonés, ¿ya? ¿Qué es el enfoque de resolución de problemas japonés? Es un enfoque de enseñanza que propone al profesor guiar a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes matemáticos a través de algunos elementos del pensamiento matemático, ¿ya? Allí tenemos entonces la referencia asociada a en qué consiste este enfoque, ¿ya? La clase, finalmente, desde este enfoque, está centrada netamente en la resolución de problemas, ¿ya? Por tanto, el problema que se propone allí debe ser tan relevante que sea como el engranaje y el eje articulador para la clase, ¿ya? Una referencia importante es que el enfoque de resolución de problemas japonés se enmarca en el contexto del estudio de clase, ¿ya? A partir de ello, se orienta entonces a la mejora continua de los procesos de enseñanza que implementan los profesores y tiene ciertas etapas, ¿cierto? La etapa de preparación, planificación, luego vamos a la enseñanza y luego a la reflexión. Ya este es como el marco que sustenta al enfoque de resolución de problemas, el estudio de clase. Nos vamos a detener a explicar en qué consiste el estudio de clases porque lo que nos interesa de aquí es el enfoque de resolución de problemas, que posteriormente Daniela va a explicar en base a cómo se fue gestando la clase que implementamos junto a la profesora. ¿Ya? Aquí vamos a hablar. Ya vimos que lo más importante para poder trabajar el enfoque de resolución de problemas es tener un buen problema, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un problema, qué entendemos por un problema, ¿ya? Un problema lo vamos a entender como aquella situación, ¿cierto?, en que pone al estudiante en un contexto nuevo para el cual él no tiene un procedimiento inmediato o un recurso que se le venga rápidamente a la mente para poder resolver. Entonces es una situación de tipo novedosa, ¿cierto?, a la cual lo vamos a someter, ¿ya? Algo súper relevante respecto de los problemas que se deberían plantear en la clase, y en particular en clases que se articulan en base al enfoque de resolución de problemas, es que idealmente trabajemos con problemas que sean abiertos, ¿ya? ¿Cuándo entendemos un problema por abierto? Vamos a tener como dos distintas categorías para definir un problema abierto. Por un lado, un problema puede ser abierto si el estudiante no dispone de los procedimientos estándares para solucionarlo, o por otro lado, un problema va a ser abierto cuando tiene variadas soluciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo pienso en busca números que sumados te den 6, es un problema abierto, pues existen varios números en el conjunto de los números naturales cuya suma es igual a 6. Problema abierto que tiene muchas soluciones. Y como hemos declarado recientemente en términos del currículum, se declara que una habilidad que debemos desarrollar es la de resolver problemas, pero además específicamente se declara que la resolución de problemas es tanto un medio como un fin para lograr una buena educación matemática, ¿ya? Es importante destacar que hablamos de resolución de problemas cuando el estudiante no puede solucionar una situación problemática sin que se le haya dado un procedimiento a seguir, que es coherente, ¿cierto?, con la definición que plantea Isoda y Olfos acerca de lo que se entiende por problema, ¿ya? También desde la disciplina indicamos que la habilidad de resolver problemas es aquella que me permite también desarrollar las otras que se proponen desde el currículum: argumentar, comunicar, modelar, representar. Ahora bien, ¿qué es un buen problema? Ya sabemos que es un problema, ¿cierto? Pero ¿todos los problemas me servirán para estructurar una clase en base al enfoque de resolución de problemas? La verdad es que no, y tenemos que tener ciertas precauciones cuando diseñamos un problema. Primero que todo, tenemos que plantear un problema que sea consentido para los estudiantes, que sea de un contexto cercano a ellos, que para ellos efectivamente sea un problema, ¿ya? Idealmente trabajar con problemas que sean de tipo abierto, que ya sea, como definimos recientemente, que acepten una diversidad de estrategias o que tengan más de una solución. Problema de tipo abierto, ¿ya? Ese problema
tiene que ser accesible a la diversidad de los alumnos, por ende también debe admitir varios enfoques para su resolución. Este apartado es súper importante y lo consideramos bastante con respecto al problema que trabajamos en la clase que vamos a presentar, ¿ya? Obviamente el problema tiene que ser coherente con el objetivo de la clase. Tiene que permitir al estudiante que pueda alcanzar un conocimiento nuevo para poder poner en juego los conocimientos que ya fueron adquiridos por él, y también tiene que desarrollar habilidades genéricas que son propias del quehacer en matemáticas. Y esos son como el marco, ¿cierto?, que va a regular, por un lado, qué es un problema, como definimos recientemente, y cuando un problema se dice que es un buen problema para la clase. Daniela. Daniela, ¿estás? Sí, muy buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la constante de Kaplan para números de 3 dígitos. ¿Por qué es tan interesante esta constante como para plantear estos problemas? Bueno, dice, consideremos la siguiente acción: reordenar los dígitos de un número de modo que se obtenga el mayor y el menor número posible, restando entonces el menor del mayor. Repite el proceso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, con el número 225. Con los dígitos del número 225 podemos formar el número mayor, que es 522, y el número menor, que es 225. Restamos y nos resulta 297 en ese primer paso. Después, con esos nuevos dígitos, los volvemos a ordenar y obtenemos el número mayor y el número menor. Y nuevamente hacemos la resta y obtenemos el número 693. Y luego volvemos a ordenar estos números, obtenemos el número mayor y el número menor, y obtenemos el número 594. Luego volvemos a hacer el mismo procedimiento y obtenemos el número 495 en el cuarto paso, ¿sí? Como podemos ver, ese número es la constante de Kaplan. Entonces, comenzando de cualquier otro número de 3 dígitos que no sea de dígitos repetidos, debido a que su sustracción resulta 0, repitiendo el mismo proceso, siempre llegamos a 495 en un máximo de 6 pasos. Entonces, nosotros profundizamos en este tema porque es súper importante el conocimiento matemático que tenemos como docente para tomar decisiones frente a los problemas que vamos a plantear con los estudiantes. Entonces, quisimos caracterizar las diferencias que se van obteniendo. Por ejemplo, ahí aparecen 2 casos particulares. Para el número 934, con los dígitos que se forman, nosotros colocamos el número mayor y el número menor a través de la descomposición aditiva, ¿cierto?, del valor posicional, unidad, decena y centena, y fuimos formando allí los números, y nos dimos cuenta que siempre la cifra asociada a las decenas, al realizar la resta, resulta 0. Por lo tanto, nos dimos cuenta también que solamente el número se obtiene solamente al relacionar las cifras de las decenas y las unidades. Entonces, de modo general, como se puede ver acá en lo algebraico, como que se puede ver allí en lo algebraico, escribimos el número mayor y el número menor, y también allí nos dimos cuenta que al hacer la diferencia de la cifra de las decenas nos resulta 0. Nos queda finalmente que estos números son siempre múltiplos de 99. Estas diferencias que se van obteniendo en la ruta de llegar a 495 son siempre múltiplos de 99. ¿Sí? Entonces allí tenemos la conclusión. Por ejemplo, el 495 es 99 por 5 y el 594 es 99 por 6. Entonces allí nosotros podemos ver que esta es la ruta de 495, donde se obtienen todas estas diferencias que se dan allí. Se obtienen estas... Pero si me toca a mí, ¿puedes continuar tú? Sí. Bien, como decía recientemente, entonces, Daniela, ejemplificamos bajo 2 situaciones que siempre yo llegaba al hacer este proceso de hacer el número mayor, el número menor, restarlo, y con la diferencia, volver a repetir el proceso, siempre todos convergen a 495, ¿ya? Pero debemos poner atención en, finalmente, cómo podemos caracterizar estos pasos que me llevan finalmente al 495. Mediante los ejemplos vimos que había algunos números que llegaban en más pasos y otros en menos pasos. Entonces, finalmente, siempre la diferencia
o sea, claro, la diferencia del número mayor es múltiplo de 99, ¿cierto? Multiplicado por la diferencia de A menos C. ¿Y quién va a ser este A menos C? Este A menos C va a ser la cifra de las centenas del número mayor formado y menos C la cifra de las unidades, ¿ya? Entonces, con Daniela hicimos el estudio, ¿cierto?, de estos números y podemos caracterizar que aquellos números cuya diferencia de la cifra de las centenas menos la de las unidades era 1, entonces ese es el número que me queda como resultado, ¿cierto? Y es los números que cumplen con esa característica, llegan al 495 en 6 pasos. Es decir, yo hago el proceso con los números que voy obteniendo 6 veces y en 6 pasos llego al 495. Aquellos que tienen diferencia 2 llegan en 5 pasos y así sucesivamente, ¿ya? Hasta que sucede algo súper curioso, que es aquellos números cuya diferencia de las unidades menos las centenas es 5, son aquellos que llegan más rápido, como es el caso justamente del 594 que vimos recientemente. Y allí después empiezan a aumentar, ya 2, 3, 4, 5. Pero el que llega más rápido es aquel que tiene diferencia 5 en la cifra de las centenas y la de las unidades. Entonces, la conclusión que pudimos establecer en base a este estudio es que si la diferencia entre los dígitos de las centenas y las unidades del número es mayor o igual a 5, entonces llega la clave secreta en solo un paso. ¿Ya? Ese sería como el conocimiento nuevo que nosotras, como investigadoras en el fondo, concluimos a partir del análisis que hicimos de los números. ¿Ya? Respecto del objetivo de la experiencia, entonces tenemos por un lado el enfoque de resolución de problemas y por otro lado la constante de Kapika. Entonces, y tercero básico, ¿cierto? Entonces vamos a hablar acerca del objetivo que nosotras con Daniela perseguíamos para realizar nuestra experiencia de aula. Ya el objetivo de la experiencia, no de la clase, era promover la ejercitación de la sustracción con foco en el desarrollo de las habilidades propuestas en el currículo vigente, pero sustentada en la constante de Kapika. O sea, en este caso vamos a promover la ejercitación de la resta, pero haciendo uso de la constante de Kapika. ¿Ya? Entonces vamos a describir ahora en qué consistió finalmente nuestra experiencia de aula. ¿Ya? La experiencia de aula se llevó a cabo en la escuela Gabriela Mistral, ¿cierto?, de la ciudad de Iquique. Participaron 18 estudiantes. ¿Por qué tan poquito? Porque la experiencia se realizó el año pasado y la hicimos justo el último día de clase. ¿Ya? Entonces participaron 18 estudiantes en un tercero básico en modalidad presencial. También convengamos que allí también estábamos retornando a la presencialidad de forma bastante gradual. Por tanto, en esta clase solamente participaron estudiantes que asistían presencial al colegio, ya, porque en esa clase no fueron los online. De igual manera, teníamos una adaptación, ¿cierto?, para los estudiantes que asistían de manera online, ¿ya? La clase consistió en 45 minutos de implementación, fue planificada e implementada desde el enfoque de resolución de problemas, pero primero lo que hicimos fue obviamente generar el vínculo con la directora del colegio para poder acceder a la clase, ¿cierto?, a la grabación de los estudiantes, y un trabajo particular con la docente del curso, ya que era la profesora Magdalena Castro. Para ello, previo a la clase, organizamos sesiones de trabajo, ¿ya? Para ello, primero entonces, trabajamos en base a sesiones y primero acerca de la planificación de la enseñanza, cómo podemos planificar la clase bajo el enfoque de resolución de problemas, después orientaciones para poder implementar la clase en base a este enfoque, y finalmente después de la clase una reunión, ¿cierto?, para poder discutir acerca de los resultados y del cumplimiento no del objetivo de la clase, ¿ya? Ahora bien, respecto de la clase en sí, como la clase sustenta en base al enfoque de resolución de problemas, se tienen aquí 4 momentos que van orientando esta propuesta. Ya en la primera etapa, que lo vamos a ir implementar, contando qué es lo que hicimos en cada momento, pero en la medida que vayamos viendo el marco teórico con lo que realmente se hizo en la clase. ¿Ya? Entonces la primera parte contempla la presentación del problema, después hay otro momento de parte de resolución de los estudiantes, después organización, discusión de toda la clase para finalmente pasar a la integración. Y además considerar un problema que nosotros diseñamos que se llamaba el problema de la clave secreta, ¿ya? Que es una situación en contexto que vamos a mostrar ahora, ¿cierto? Que va a estar sustentada en la constante de Kapika para 3 dígitos. Y ya vimos que eran estos números que yo iba restando, haciendo esta diferencia, y que vimos que siempre convergía al número 495, que es la constante de Kapika para 3 dígitos, ¿ya?
Algo súper importante que tenemos que considerar con respecto a la diversidad de los estudiantes, que durante la etapa de planificación, junto a la profesora, lo que hicimos fue profundizar en el conocimiento matemático acerca de los números de Capricorn. O sea, nosotras, todo este estudio que realizamos con Daniela se lo presentamos para que tuviera claro en el fondo de dónde emergía esta constante, ¿ya? Y allí también una sugerencia que emanó de parte de la profesora, y considerando lo que veíamos en el marco teórico, ¿cierto?, acerca de los números de Capricorn, era que algunos números llegaban mucho más rápidos al 495, convergían más rápido a llegar a la constante de Capricorn, y otros más lentos. Entonces ella dijo, mi aula es diversa, por tanto tengo estudiantes que no le podemos asignar números al azar que lleguen en muchos pasos, porque finalmente no van a poder llegar, por ejemplo, a la constante. Entonces lo que se hizo fue que a cada estudiante, por eso aquí están los números, que el curso tenía 32 estudiantes, la profesora definió en cuántos pasos el número que le asignáramos al estudiante iba a llegar a la constante de Capricorn, ya de manera que todos los estudiantes pudiesen llegar a esta convergencia, solamente que algunos iban a demorar más y otros menos. Por eso el número que le dábamos era adecuado a la rapidez o la fluidez que él podía realizar los cálculos. Entonces, en base a estos números de pasos que tenía que llegar, lo que hacíamos era que le asignábamos un número, ¿ya? Un número en particular, considerando la diferencia entre las decenas y las unidades, entonces le asignábamos el número. Por ejemplo, un caso particular es que a este estudiante, por ejemplo, la profesora dijo, ya, ese estudiante en la clase, por ejemplo, ya tiene buena fluidez de los cálculos, entonces él, por ejemplo, va a poder hacer 6 restas. Entonces, en 6 pasos va a poder llegar al 495. Ya, entonces pensamos en un número cuya diferencia sea 2, ¿cierto? Cuya diferencia sea 2 entre las unidades y las centenas, entonces se le asignó el número 678. Ya, entonces, pero vamos a ir guardando esos números porque después le va a hacer sentido cuando presentemos el problema, ¿ya? Entonces, ese es el número que se le asignó a ese estudiante, por ejemplo, el 678. Entonces, al estudiante le vamos a dar ese número y él va a tener que hacer ese procedimiento de hacer el número mayor, el número menor, restarlo, y él va a llegar finalmente en 6 pasos a la constante de Capricorn. ¿Se entiende eso, cierto? Esa es como una adecuación que surgió en la clase, ¿ya? Y respecto al conocimiento didáctico, lo que hicimos fue acompañar a la profesora en el aprendizaje del enfoque de resolución de problemas, ya que era desconocido para ella, para que pudiese hacer una adecuada gestión de la clase, ¿ya? Respecto a los resultados de la clase, lo primero que vamos a hacer obviamente es hablar del problema, ¿ya? Entonces el problema que se les presentó a los estudiantes era este. Imagina que eres un pirata, porque vivimos en Iquique, entonces en la escuela de Iquique había una playa, por supuesto, ¿cierto? Imagina que eres un pirata y te encuentras caminando por una playa desierta. Entonces ahí está el pirata y la playa desierta. De repente visualizas un cofre que tiene un candado con el que se pueden formar números de 3 dígitos. O sea, ya había un cofre. En la caja hay un mensaje grabado que dice, para encontrar la clave secreta, para poder abrir obviamente ese cofre, con las cifras de tu número, forma el número más grande y el más pequeño que se puede hacer a partir de él. Réstalos y vuelve a repetir el procedimiento con los números que vas obteniendo como resultado, hasta obtener el mismo número como resultado varias veces, o sea, cuando convergiera al número. Este es el número que corresponde a la clave para abrir el cofre. ¿Ya? Entonces, en términos como de la implementación de la clase, este fue el problema, pero también se tomaron como algunas precauciones o elementos que llamaron mucho más la atención de los estudiantes. Por ejemplo, la profesora construyó un cofre y adentro había efectivamente algunos premios para los estudiantes. También, como hablábamos de una clave secreta, ¿cierto? Habían llaves que tenían algunos números, entonces algunas llaves me servían y no me servían, y además en particular la profesora llevó un candado de esos de las maletas que tienen 3 dígitos. Entonces efectivamente el cofre se abría cuando le ponía un número en particular. Ya, entonces esas fueron las precauciones que se fueron tomando para el desarrollo de la clase. Ahora vamos a explicar entonces el enfoque de resolución de problemas y sus etapas, pero lo vamos a ir relacionando con lo que nosotros efectivamente hicimos en la clase, ¿ya? Entonces, la primera etapa del enfoque de resolución de problemas en la clase en sí es que se presenta el problema, ¿ya? Por tanto, en esta etapa lo que se hace es que se contempla la lectura atenta y la comprensión de la situación planteada,
el estudiante aclara que efectivamente comprende el problema, atendiendo las indicaciones del docente y discutiendo con sus compañeros. Desde el enfoque de resolución de problemas, lo que se propone en la teoría es que una clase del enfoque de resolución de problemas dure 45 minutos, y para ello lo que se sugiere es que este momento dure 10 minutos, o sea que se dediquen 10 minutos a entender y comprender el problema. Y entonces ahí tenemos el problema para la clase. A cada estudiante se le entregó un sobre con los números con los cuales él iba a empezar a trabajar. Recordemos lo que mencionamos anteriormente, ¿ya? Entonces, ahí está la profesora, ¿cierto? Ahí como se muestra en la foto, ahí está leyendo el problema, y a su vez ahí están estas llaves, ¿cierto? Y el cofre estaba aquí adelante. Entonces ahí están las llaves, y cada llave tenía un número, que era finalmente para probar si me servía o no me servía abrir el cofre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hizo la profesora en este caso a la luz del marco? Se presentó el problema contextualizando una playa desierta de Iquique, ¿cierto? Se muestran las llaves con distintos números y el cofre que donde está guardado un tesoro, y la profesora, para facilitar la comprensión del problema, hizo el número 687. O sea, hizo como que si en su caja partiera con el número 687, pero solamente lo hizo hasta 2 pasos, porque si lo seguía haciendo iba a llegar finalmente al número que convergía, y que eso no era lo que sabía el estudiante, ¿ya? Para no revelar la clave secreta. Eso fue lo que se hizo en esa etapa en la clase. Después, en la segunda etapa del enfoque de resolución de problemas, lo que se considera es que los estudiantes van resolviendo el problema de parte de ellos, ¿sí? Ahí puedo continuar. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, en las etapas del enfoque de resolución de problemas, como bien decía Camila, son 4, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la número 2, que es cuando los estudiantes solucionan el problema por sí mismos. Bueno, lo que propone este marco teórico es que los estudiantes en esa instancia piensan y trabajan buscando sus propias soluciones, mientras tanto el docente recorre la sala, indagando, por ejemplo, quiénes tienen respuestas diferentes, buscando a los estudiantes que van a ser seleccionados para luego la discusión de toda la clase. Bueno, en este momento la profesora apoya a los estudiantes que presentan dificultades, hace devoluciones, ¿cierto? Les devuelve a ellos la responsabilidad de construir su propio aprendizaje, en este caso de resolver este problema. Por ejemplo, le pregunta cuántos pasos has realizado, estás seguro de tus cálculos, puedes revisar el número mayor y el número menor que has formado, que es un conocimiento previo que tienen que tener los estudiantes para llegar a la resolución correcta del problema. Y ahí podemos ver una imagen de la resolución. Bueno, este tiempo se sugiere 15 minutos para este momento del enfoque de resolución de problemas. Ya vamos al siguiente. Bueno, en la discusión de toda la clase, aquí el profesor selecciona a 3 a 5 estudiantes, es lo que se sugiere, esto es lo que propone el enfoque, que han resuelto el problema de maneras diferentes o explican su solución al curso. Luego de escuchar las explicaciones, los estudiantes comparten sus ideas y opiniones acerca de las ventajas, las desventajas de los distintos aspectos de las soluciones. Por ejemplo, identificando irregularidades, similitudes o diferencias de sus estrategias. Bueno, si nosotros vemos acá qué pasó en esta clase, la profesora, los estudiantes en este momento explicaron sus procedimientos y estrategia utilizada, que es el algoritmo de la sustracción, que también era el tema que estaban trabajando, y el problema se plantea para ejercitar las estrategias, y en este caso la mayoría de los estudiantes utiliza el algoritmo de la sustracción como estrategia para resolver las restas que se plantean. La profesora escribe la ruta de respuesta de los estudiantes en esta pizarra y las proyecta, y los estudiantes identifican la cantidad de pasos y el número que se obtiene al realizar el procedimiento, la clave secreta en el contexto del problema. Sí, si nosotros nos fijamos allí, la profesora va destacando algunos elementos para el siguiente momento de la clase. Aquí los estudiantes dan a conocer cuáles son sus respuestas, si llegaron a la clave, dan allí a conocer la respuesta de los distintos números que plantearon. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de las producciones de los estudiantes. Como se observa allí, utilizan el algoritmo de la sustracción como estrategia viable, ¿cierto? Y en el caso de la respuesta del estudiante 1, que tiene el número que se forma con los dígitos 5, 4 y 3, puede llegar en 6 pasos, incluido el paso de la comprobación, ¿sí? Porque aquí ellos como no saben cuál es el número que tienen que llegar, necesariamente necesitan hacer un paso para darse cuenta que el número es igual al anterior, entonces ya está allí en el ciclo y ya encontró la constante. Y el estudiante número 4 lo hace solo en 2 pasos, ¿sí? Lo hace solo en 2 pasos allí, y identifican de buena manera cuál es el número mayor y el número menor, y también determinan la constante. En el contexto del problema, la clave secreta.
Bueno, aquí vemos dos respuestas más. Se evidencia que los estudiantes utilizan el algoritmo de la sustracción para resolver el problema y lo resuelven en 5 pasos, incluyendo el paso de comprobación, ambos estudiantes, y se dan cuenta, los números son diferentes, ¿ya? Pero si nos vamos fijando en la secuencia están formadas por los mismos dígitos, que son estos múltiplos de 99 que explicó en su momento Cintia, ¿cierto? Entonces tenemos estos números que forman la secuencia, son los múltiplos de 99. Seguimos avanzando, porque nos queda poquito tiempo. En el último etapa de la clase, desde esta perspectiva, es la recapitulación e integración. En este momento el profesor es mayor protagonista porque el corazón de la clase es la etapa de discusión de toda la clase, y ahí son los estudiantes quienes ellos comparan y contrastan sus producciones. En cambio, en este momento es el profesor quien toma todas estas ideas de los estudiantes, las integra y en conjunto hace que emerja el nuevo conocimiento de la clase. Por lo tanto, aquí el profesor, ¿qué hace? La profesora sistematiza las ideas centrales de la clase en conjunto con los estudiantes, concluyendo, por ejemplo, que el conocimiento nuevo es la constante de Capricar. Si se fija, allí está marcado este número 495 en estas resoluciones que son las mismas que tienen los estudiantes, y por lo tanto dice allí que el número constante que se obtiene al realizar el procedimiento es el 495, y ese es un conocimiento nuevo que emerge de la clase. Y para encontrar este número constante puedes realizar desde 1 hasta 6 pasos sin incluir el paso de comprobación. También es un conocimiento nuevo que emerge para estos números de 3 dígitos, que los niños están trabajando en el ámbito hasta el 1000, y aparecen estas regularidades que se dan asociadas a la constante de Capricar. Y también vemos que la profesora comienza allí a marcar de colores distintivos los números que se van formando en la secuencia. Fijan, por ejemplo, los que se forman con los dígitos 6, 9 y 3, con los que se forman con los dígitos 2, 9 y 7, con los dígitos 5, 9 y 4, en cada una de los procedimientos. Entonces podemos ver allí que la profesora también hay un conocimiento asociado de la secuencia, que ella va un poco más allá de lo que los estudiantes habían determinado en su momento. Bien, respecto de las conclusiones y proyecciones con esta experiencia de aula, las reuniones posteriores que tuvimos con la profesora, concluimos varias premisas, ¿cierto? Primero, que se cumplió el objetivo de la clase y por tanto se cumple la experiencia de aula, ya que los estudiantes pudieron construir el nuevo conocimiento sobre los números naturales de 3 dígitos a través de la ejercitación con sentido del algoritmo de la sustracción, ¿ya? Específicamente 15 de los 18 estudiantes llegaron a la clave secreta, ¿ya? Los estudiantes a lo largo de la clase se mostraron desafiados e interesados en resolver el problema, ¿ya? Y efectivamente emergió el nuevo conocimiento que estaba asociado a que, independientemente del número por el cual comenzaran, siempre iban a llegar a generar el número 495, que es la constante de Capricar para 3 dígitos, ¿ya? Y que el número de restas, o sea, el máximo número de pasos en los cuales llegaban a ese número, oscilaba entre 2 y 6. Respecto ahora de la planificación, la ejecución adecuada respecto a lo que se planificó versus lo que se implementó, ahí podemos notar que efectivamente se estuvieron los 4 momentos planteados por el enfoque, pero que en la etapa de discusión de toda la clase tomó mucho más tiempo del planificado, ¿ya? Lo que hubo menos tiempo para la etapa de integración o sistematización de las ideas, ¿ya? Porque no alcanzamos a realizar el último paso, que es aplicar este conocimiento nuevo en alguna tarea similar, ¿ya? En el momento de discusión, ¿cierto?, se dio una comunicación por parte de los estudiantes acerca de las estrategias que habían realizado y cuál había sido su procedimiento, ¿ya? La idea es que en una próxima oportunidad podamos, ahí fue la profesora la que realizó la contrastación de las producciones en base a la pizarra que ella iba marcando, ¿ya? Idealmente, los estudiantes son quienes tienen que ir adelante a explicar sus estrategias para que queden allí en la pizarra las producciones y después finalmente poder compararlas, ¿ya? Pero esa fue una decisión que se tomó en el momento en base al tiempo que quedaba para poder llegar a que emergiera el contenido, el conocimiento, ¿no? Respecto de reflexiones, Dani.
Sí, es importante decir que cuando ellos resuelven el problema, lo que van a hacer posteriormente es una tarea de ejercitación porque ya no hay problema, porque ellos ya resolvieron ese problema. Entonces, cuando ellos se enfrentan a cualquier situación, le digan, por ejemplo, le explican el procedimiento, ellos van a saber inmediatamente que es 495, entonces ya no hay un interés por desarrollarlo, solamente sería una ejercitación. Por eso es súper importante decir que estos problemas son problemas mientras el estudiante no tenga el procedimiento para resolverlo, pero si ya lo conoce, esto se convierte en un ejercicio. ¿Ya? Entonces es importante decir que la actividad de ejercitación, cuya finalidad es la precisión y la rapidez en el cálculo de los estudiantes, generalmente se entrega una lista de ejercicios. Hoy vamos a ejercitar las restas, por ejemplo, con agrupamiento. Ese es el tema que vamos a ver hoy y se plantea de esa manera. Por lo tanto, eso trae algunas consecuencias, por ejemplo, que los estudiantes que tenían iniciativa en el aprendizaje y se divertían pensando se transformen en alumnos más pasivos. Entonces, ¿cuál es la invitación que hacemos nosotras? La invitación que hacemos, o cómo desarrollar clases donde los estudiantes ejercitan el cálculo de las operaciones mientras disfrutan el proceso de pensar. Entonces proponemos que los estudiantes se enfrenten a problemas donde los mecanismos de cálculo les atraigan la atención y les interesen. O sea, estamos resolviendo sustracciones, pero en un contexto, en un problema. Aquí los estudiantes, cuando ellos ya descubrieron cuál era la clave secreta y la profesora tenía la llave y tenía el cofre que era con claves, están ahí en la foto refleja su entusiasmo. Entonces todos fueron a ver qué había en el tesoro. Entonces, que sean situaciones interesantes para los estudiantes y los estudiantes puedan ir reconociendo regularidades o propiedades de los números y las operaciones, aun cuando no las puedan ver con claridad. Por ejemplo, aquí este problema tiene un alcance mayor en cuanto a conocimiento matemático. Los estudiantes de este curso lograron 2 conocimientos matemáticos, el tema de la constante de Capricar y la cantidad de pasos que se puede llegar al resultado. Pero en otros cursos, por ejemplo, se podría trabajar las secuencias que se forman, qué naturaleza tienen. Entonces allí hay un conocimiento matemático que se puede profundizar. Lo ideal es un plan de clase en el que emerjan preguntas y más preguntas. Esa es la invitación que hacemos a través de esta propuesta de aula desde la constante de Capricar y desde la resolución de problemas. Bueno, ahí tenemos la referencia que sustentan nuestra propuesta. Así que bien, no sé si hay un espacio para dudas, no sé, en términos del tiempo, la verdad. Sí, por supuesto que sí. Bien, entonces damos las gracias a Cintia y a Daniela por presentarnos su investigación. Un tema bien interesante, como la didáctica de la matemática ya llega a la sala de clases. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el área. En el fondo, que muchas veces la investigación queda, ¿cierto?, en las no investigativas, pero el llegar a la sala de clases a veces no ha sido al ritmo que uno quisiera. ¿Preguntas, consultas, comentarios sobre el trabajo presentado por las profesoras? Disculpa, una pregunta muy interesante. No utilizó el dígito 0 en las números de 3 cifras, ¿no? Y si se trabaja con un número de 4 cifras, ¿también habrá por ahí una constante? Dani, responde tú o yo. Voy a mostrar la tabla. Sí, pues hay efectivamente números que dentro de los asignados que me parece que tienen el 0. Estoy revisando. Pero la verdad es que si no lo hicimos, lo importante es que no tenga los 3 dígitos iguales, porque si no da 0 la diferencia, entonces no se puede hacer este proceso iterativo, ¿ya? Pero creo que, no sé, seguimos números con 0. Creo que no. Pero igual se podrían haber dado. No, ahí están los números que le asignamos a los estudiantes. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, si se puede para 4 dígitos. Sí, también sucede lo mismo. Dani tiene más referencia. Dani. Sí. Existe la constante de Capricar para números de 4 dígitos. Me parece que es 6174. Si uno repite el proceso, también sucede en números de 4 dígitos, pero dado el objetivo de la clase y el ámbito numérico del estudiante tercero básico, la idea era solamente ocupar números de 3 dígitos. Y el objetivo finalmente que era promover la ejercitación con sentido en la clase de matemáticas. Gracias. De nada. Gracias, profesor Humberto. ¿Más consultas, más comentarios sobre la experiencia?
Felicitarla nomás por el trabajo, me pareció muy interesante y como decía Juan José también es súper importante llevar las investigaciones al aula. Y ahora respecto a lo que preguntaban del cero, si estuviera el cero, entonces cuando se ordena un número va a quedar de 2 cifras en realidad, ¿no? Y eso plantearía alguna discusión, ¿no? ¿O no? No, porque igual si se pone un número de 3 dígitos, le resto uno de 2 y igual me queda de 3. No, sí, pero uno de los dos, eso Ah, sí, 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 sí. después al restar, sí. Pero con Dani también vimos, porque esto está para tercero básico, pero igual se pueden hacer propuestas con números más grandes y números más pequeños. Igual ahí hay irregularidades que se van obteniendo bajo la premisa de toma un número, ordena lo más grande, el más chico, réstalo, igual van pasando cosas. Hay estas regularidades que se van obteniendo. Finalmente, a partir de eso se puede promover la ejercitación, que el estudiante busque regularidades, que haga conjeturas. Son habilidades de matemáticas que usualmente se dejan, no se trabajan tan constantemente en la clase de matemáticas. Es bueno que desde pequeños empiecen a conjeturar, sí. Muchas gracias. Tengo una consulta sobre la profesora que estuvo ahí participando. ¿Cuáles fueron las emociones vinculadas a ella con respecto al trabajo? Porque aquí se ve que es algo mancomunado entre ustedes y la profesora. Sí, bueno, primero que todo, la escuela en la que realizamos el trabajo es una escuela que igual se caracteriza por siempre estar muy dispuesta a trabajar. Ya entonces nuestro primer contacto fue inicialmente con la profesora para ver si le interesaba generar una propuesta y ella por consiguiente aprender un modelo que también era desconocido para ella, el enfoque de resolución de problemas. Y la verdad es que fue bastante positiva la recepción, tanto al inicio como al final. Pues recordemos que al inicio de la clase se investigó con ella, o sea, trabajamos con ella el número de Capricar y el enfoque de resolución de problemas, y la idea esta de asignar a cada estudiante un número en particular que llegara en más o menos pasos fue una idea que emergió de ella. Por tanto, en el fondo lo que realizamos, o sea, no sé si fue tan conjunta la planificación, pero a partir de la propuesta que nosotros teníamos de clases se realizaron adecuaciones, ¿ya? De manera que todos los estudiantes, bueno, es un poco cliché la frase, pero que todos los estudiantes tuviesen la felicidad de resolver un problema, que es lo más importante. Cuando uno encuentra la solución a un problema se siente feliz. Y qué mejor que a todos los estudiantes le podamos brindar las posibilidades de tener esa emoción. Y esa emoción en esta clase en particular pasaba porque algunos estudiantes tenían cálculos más fluidos y otros no. Entonces, si le dábamos a cada uno un número personalizado, y uno iba a llegar más lento o más rápido, pero todos iban a poder llegar, que es lo más importante. Claro, bastante importante la observación que da, de que en el fondo la felicidad y en el fondo es lo que motiva, creo que eso permite mejor aprendizaje. Había visto que el profesor Oscar levantó la manito. Sí, igual. Hola. No, felicitar al equipo, a la profesora Cindia y a la profesora Daniel Bonilla por esa experiencia tan interesante sobre la resolución de problemas y enfocado en un punto que es la aritmética, la sustracción. Y le quería era preguntar si dentro de, o sea, cuando los niños están mirando esas regularidades que se observan en las secuencias numéricas, es una manera también de ir aproximando al niño al razonamiento algebraico, porque empieza a ver regularidades, empieza a notar ciertos patrones que se van generando con esas relaciones numéricas, se empieza a notar que esos patrones y esas regularidades están relacionadas de alguna forma con una ley de formación, y entonces ahí podríamos empezar a mirar un poco cómo es ese razonamiento que nos va llevando al álgebra, no al álgebra como tal, pero sí al razonamiento que hace una persona que trabaja con álgebra. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, cuando lo hacían con un paso, que ustedes hicieron una sistematización de los pasos que fueron hasta lograr el número secreto.
¿notaron ustedes allí algún insight, algún momento de, digamos, de sorpresa por parte de los niños? Como de revelación. Que por ver ante su acción cómo se va revelando el número secreto. ¿Notaron alguna sorpresa que finalmente es una forma también de ver el pensamiento algebraico? La verdad es que como un poco lo rico que tenía este problema es que el mismo estudiante sin validación del profesor se podía dar cuenta que había resuelto el problema, porque del momento en que llegaba a un 495 y llegaba después hacia el proceso 954 y ya hasta ahora, bueno, el número chiquitito, llegaba a 495, él solito se daba cuenta que había finalmente abierto el cofre, y lo que hacían los estudiantes era que iban adelante cuando ya lo resolvían, y entonces le pedí a la profesora que le mostrara porque hicimos una guía, y la profe le decía, parche de pirata para ti. Entonces ya el niño me gané un parche de pirata. Es más, habían algunos niños que el máximo número de pasos en los que llega es en 6, pero un estudiante como que hizo y después le dimos otro número y que probara si con otro número también podía llegar a la clave secreta. Esa fue también una gestión que se hizo en el momento, porque el estudiante había sido tan rápido que ya había llegado rápidamente, había resuelto su resta. Y después, el momento conjunto fue el momento de abrir el cofre, que la profesora hizo con el candado de maleta finalmente, y se pudo abrir el cofre, que es la foto que está acá al final. Aquí. Ahí. Y ahí lo que había era chocolates para todos, que era como el oro y estaban envueltos como en goma eva dorada. Entonces era el tesoro que ellos habían descubierto. Y fue súper curioso cuando fue la clase, ahí están, porque era la última hora de clases y después a la otra hora tenía una convivencia y la profe llevó el cofre y lo dejó ahí encima toda la mañana. Entonces como que los niños pasaban, miraban el cofre y decían como, ¿qué onda? ¿Para qué esto que me trajo la profesora? Y estuvieron mucho rato porque la hora fue en la hora 3 y 4, entonces tuvieron como clase y después era la convivencia. Entonces tuvieron mucho rato de expectación en base de qué pasaba con el cofre. Y las llaves, por supuesto, que estaban pegadas ahí a la derecha. Entonces, si hubo emoción en la clase, la verdad es que sí. Gracias, Cintia. Felicitaciones de nuevo por el trabajo. Excelente. Gracias. Bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Sí. y creo que ha quedado claro de que si hay una buena motivación, el alumno trabaja la matemática excelente. Creo que la motivación aquí dio el resultado. Me da la impresión, no sé, cuando uno motiva al alumno, el alumno se conecta tanto con la matemática que aparte de conectarse con la matemática, lo deja feliz. Y salen ellos de una clase feliz, contento, que descubrieron algo y que cómo lo hicieron. Yo creo que la parte primordial de las dos colegas ahí fue la parte motivacional. Cómo motivaron a esos alumnos para que pudieran entrar en este mundo de esa conjetura para llegar a generalizar y encontrar ese número maravilloso. Los felicito, excelente trabajo. Creo que la parte práctica es una enseñanza de aprendizaje constantemente. Y lo otro, que no los debemos olvidar cuando estamos en una resta o en una suma con los niños muy pequeñitos, decir para qué sirve. Porque no solamente mirar el número, calcular el número, porque cuando llega el problema, el alumno se le hace un caos. Entonces, ¿por qué restamos? ¿Por qué estamos restando? Después de, por supuesto, de haber hecho esa actividad tan linda, porque no es llegar y ponerle eso, sino que después también como darle la definición propia, ¿por qué el efecto de hacer esa diferencia entre números? Conectarlos a la vida,
creo que esa parte está faltando mucho en la enseñanza básica y media. Nos vamos mucho al cálculo numérico, a que el alumno calcule, pero la parte del racionamiento de la vida, donde lo aplicamos, está en desventaja en la área matemática. De todas maneras, excelente presentación. Yo no digo que esto falte, pero doy mi opinión a futuro, porque yo en realidad, cuando recibo a los alumnos mechones, y son mecanizados totales. He recibido mucha cantidad de alumnos en distintas carreras y están mecanizados, calculan. Si yo le hago calcular, ellos calculan. Pero cuando le preguntamos dentro de un problema, no saben qué hacer, no tienen idea qué hacer. Entonces, yo felicito y me encantó la actividad. Y las de ayer igual, me encantaron. Yo hago mucha cantidad de cosas prácticas para llegar a una matemática generalizada. Pero el problema está en que no nos centramos que por qué están estudiando matemáticas, para qué sirve. Y de ahí si uno les da, bueno, yo enseño también a cursos superiores, entonces cuando uno les da en la enseñanza media o en la universidad, estamos con una derivada. ¿Por qué tenemos que calcular a la derivada si estoy en ingeniería comercial? Entonces, cuando ya la calculan y ya saben el mecanismo de las propiedades, bueno, hay que llevarlo al mundo de su carrera. En el caso de los chiquititos, que yo la felicito porque hay que tener mucha paciencia, ¿cierto?, para hacer todas estas actividades con los chiquititos. ¿Cómo ellos... ¿Por qué lograron eso del cofre, todo eso? Pero para mí me quedó ese signo de interrogación. ¿Por qué estamos calcular y calcular? ¿Para qué estamos calculando tanto? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso está en desventaja en la educación. Yo lo he visto a través de los años. Y yo creo que es una tarea de todos que tenemos que enfocarlo. ¿Por qué estamos tanto calculando? Porque, ¿qué pasa de que el alumno, yo estoy hablando de los niños que uno recibe, llegan mecanizados totales? Calculan nomás. Pero no hay un racionamiento. ¿Por qué estamos calculando? ¿O para qué nos sirve? Excelente trabajo. Yo no estoy diciendo de que esto está malo. Al contrario. Yo los felicito y lo de ayer igual me quedó una cosa. Ahora, yo tengo mucha práctica dentro de, he hecho muchas prácticas y trabajo mucho tipo de cosas. Por ejemplo, le voy a dar a entender un ejemplo que yo trabajé en las cónicas. ¿Cómo trabajé las cónicas? Yo trabajé con una hoja, una raya y un punto, y empecé a formar y hacer, y formaron la parábola. Y cuando se dieron a entender, empezamos a colocarle nombre a las cosas. Trazamos el foco y trazamos la perpendicular, bueno, y se dieron cuenta que ese punto era el foco de la parábola, y le pusieron una letra. Es decir, cuando armé ese cuento, y después llegué yo recién a presentarle ya la parábola con sus elementos, sus características, lo mismo lo hice con la elipse. Yo le dije, dibújenme una elipse. Los niños no saben dibujar una elipse. Hoy estoy hablando de cursos superiores, discúlpeme, ¿ya? Estoy hablando de una enseñanza media, cuando uno trabaja las cónicas en la enseñanza media. Me dibujaron unas cosas horribles, por supuesto, porque la desconocen. ¿Y cómo empecé para que me dibujaran una elipse en perfección? Pusimos 2 alfileres en una hoja con un hilo y quedó perfecta. Y cuando la armaron, ellos se sintieron perfectos porque podían ahora dibujar una elipse. Por supuesto, después que la dibujamos, empezamos a colocarle los nombres que corresponden, lado recto, etcétera, etcétera. Lo que yo les agradezco a ustedes, que son profesores de investigación. Yo he hecho muchas clases
diferentes tipos de clases. Pero a mí me falta, y se los digo, yo tengo una falencia de la parte, ¿cómo le podría explicar lo que vimos ayer, que se me fue el nombre? Los procesos de lo que habló la profesora Isabel ayer. Esa parte... Los marcos teóricos. Esas cosas. Y la felicito. Yo soy profesora magíster en matemática con matemática aplicada a la ciencia, ¿ya? Y siempre he tratado de que la matemática, el cálculo tenga un sentido, para qué sirve. Es decir, por supuesto están los teoremas, las conjeturas y todo eso. Trabajé muchos años en la universidad con talleres, el ramo se llama así, taller 1 para los de pedagogía en matemáticas. ¿Ya? Le doy mi versión porque también he trabajado con pedagogos, pero a mí me falta, y tengo esa falencia, de algunas cosas que ustedes han estudiado y han investigado, cómo va la parte de aprendizaje, cómo da la vuelta en un círculo a veces del proceso, la conjetura, etcétera, etcétera. Esa es la falencia que tengo, pero los felicito por la investigación y le doy mi opinión. La falencia que tenemos todos los matemáticos es que el alumno, bueno, y le voy a dar una versión que este año el sistema dejó al alumno en un lugar que eso conversábamos con los profesores, llegaron, pero de una manera que si antes llegaban con falencia, ahora llegaron a un 80% de falencia. No hallábamos qué hacer en la universidad. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, los que hacen clase. Sí, ha estado bastante compleja la vuelta a clase. Fue muy difícil. Nosotros con un colega que hacemos un paralelo, no hallábamos qué hacer con una matemática 3. Estábamos en matemática 3 y era una cosa, ¿cómo le explico yo? Una angustia que sentíamos los dos profesores. Y también me ponía en el caso de los alumnos, cómo se sentían ellos, la angustia. Este sistema, y que nos pasó, que nadie tiene culpa de este virus, nos trajo, si la educación venía en desventaja ya, hace varios años que ya venía en desventaja, no sé si yo estoy cierto, y esto como que lo hizo así como que reventó una olla, que explotó una olla de presión. Eso hablamos con el colega. Nosotros, yo creo que los que estamos aquí y a ustedes ahí, estamos preocupados por la educación. Y siempre yo he estado en Conca y he ido a estudiar y cosas por el estilo. Pero tenemos un problema grave. La educación se ha deteriorado totalmente. Totalmente. Sí, es un problema bastante complejo y... En serio. Bueno, Y yo creo que deberíamos empezar a conectarnos más por tiempos más largos. El Conca es maravilloso. Yo lo encuentro porque nos encontramos, discutimos, vemos nuevos proyectos, cosas lindas de la matemática, porque yo sigo enamorada de la matemática. Pero en este momento yo creo que hay que hacer, no sé, hay que hacerse una pregunta. ¿Qué hacemos con la educación ahora, así como está? Es bastante complejo. Disculpen que me emocione, pero sí, nosotros no hallábamos qué hacer en la universidad ahora con esos alumnos de matemática 3. No hallábamos qué hacer. Hay que buscar otra estrategia. Creo que en el fondo el CONCA de cierta forma nos permite tener un momento de reflexión para poder cuestionar lo que ustedes mencionan, de qué forma podemos hacer más llevadera la matemática y poder, como decía la profesora Cintia y la profesora Daniela, ir resolviendo problemas, ¿cierto? Bueno, más allá de la matemática, sino la educación matemática
propiamente tal. Gracias, profesora, por su reflexión. Les doy un aplauso a todos los colegas que presentaron. Soy una enamorada de la matemática. Bueno, ustedes tienen mi correo por cualquier cosa. Yo me voy a contactar con la profesora Isabel porque quisiera darle que me ayudara en algunas cosas que yo trabajo en la matemática, porque ella tiene esa parte del conocimiento de la didáctica que a mí me falta. Yo tengo la práctica de la didáctica, pero me falta mucho ese conocimiento puro que tiene la didáctica en la matemática. Sí. Y las dos exponentes de ahora también maravilloso, maravilloso. Pero quería presentar esta opinión, no lo tomen a mal, es porque en realidad estamos con una falencia de educación horrible. Sí, bien complejo y creo que ya acá, bueno, nos somos responsables de esta forma de lo que está pasando y esperamos que el COMCA, como mencionaba, sea una instancia, tanto el COMCA como otras que puedan ir surgiendo con las distintas iniciativas que hay. Ahora que ustedes dicen juntarse con la profesora Isabel, la profesora Irma en Antofagasta, y empezar a ir a hacer redes. Gracias, profesora. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiera dar una opinión? Creo que había, ¿sí? Hola. No, yo quiero felicitar a Cintia y a Bonilla y al mismo tiempo también comentarle a la profesora Nadima, aparece así el nombre, no sé si ella se llama Nadima. así, Nadima. Me lo hicieron así, no le puse mi apellido, que es Cabello. Que es una inquietud muy valedera y que quizá todos la tenemos de alguna u otra manera en estos procesos de formación de profesores en general. Y yo creo que una forma de poder, de empezar o de continuar, porque ya hay gente que lo está haciendo y quizás continuar también, integrarnos a grupos o formar grupos. Y yo creo que allí estos eventos como el CONCA, como las jornadas regionales de educación matemática, la jornada nacional que hay a nivel, que está aquí en Chile, el RELME que se celebra a nivel latinoamericano, la ICMIC que se celebró hace poco en Alicante, en España. Esos son eventos que nos pueden ayudar a conocernos un poco más y a saber qué estamos haciendo y cómo nos podemos integrar en grupos y ayudarnos, porque en el fondo somos una comunidad que tenemos que ayudarnos porque tenemos problemas comunes. Y lo que usted acaba de decir es común para todos nosotros. O sea, hay estudiantes que tienen muchas falencias, que tienen dificultades. Entonces, ¿cómo hacemos para unirnos, para empezar a mirarnos, a conocernos internamente y empezar a ver qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer cada uno de nosotros? ¿Qué experiencia tiene el otro que me puede servir a mí? ¿Qué experiencia tengo yo que le puede servir al otro? ¿Qué referentes tengo yo? O sea, como que mirarnos y empezar a dialogar. Y yo creo que hay que hacerlo porque lo que dice la profesora Nadima es un grito desesperado de lo que ocurre, porque realmente es un desespero que tenemos todos. Y no solamente en matemáticas, sino en todo, porque en todos los sentidos. Entonces, sí, yo creo que sí es importante que nos miremos. Por lo menos yo estoy trabajando en la Universidad Arturo Prat, Oscar Guerrero Contreras. Yo estoy a la orden. Yo trabajo con formación de profesores, con aprendizaje y enseñanza de la matemática. Y bueno, estamos con la profesora Cindy, está el profesor Juan, está la profesora Irene, que está por allí también, que somos de la UNAP. Y estamos seguros que, bueno, no quiero hablar por ellos, pero yo creo que es la intención de todos nosotros ayudarnos y colaborar. Y si en algo yo puedo colaborar con alguien de ustedes, o si alguien me puede colaborar a mí, sería excelente. No sé si les anoto mi número, mi correo y nos ponemos en contacto. Les voy a dejar mi correo para que nos iniciemos en eso desde ahora. Sí, pueden ir dejando los correos en el chat y ahí en el chat. Lo pueden ir recogiendo. Gracias, profesor Oscar, por la iniciativa. Irma Pinto también levantó la manito. Sí, ahora la voy a bajar.
Bueno, un poquito para comentar algo que dijo el colega recién, Oscar, y Nadima. Esta idea, ¿cierto?, de conformar equipos de trabajo es sumamente importante, porque esta casi, ¿cierto?, parálisis emocional que le produce a Nadima a esta situación, no olvidemos que desde la perspectiva de la investigación, los errores que manifiestan obstáculos de comprensión son nuestro campo de estudio. Entonces, no hay que verlo digamos, con espanto. Yo creo que hay que ponerse unos buenos lentes y atreverse a mirar y a investigar qué es lo que pasa. Entonces, la didáctica de la matemática tiene, digamos, ese objeto de estudio, ¿no? Que es mirar los obstáculos, tanto epistemológicos como didácticos, y ¿cómo se llama? Del propio estudiante, ¿no? También, pero mirarlos como un campo de conocimiento. Es decir, ¿qué podemos aportar nosotros de eso? Y quiero hacer recuerdo de algunas palabras de nuestro profesor, que aquí vemos bastantes de la pontificia, ¿cierto? Que muchas veces en esto de la enseñanza de la matemática, aprendizaje, comentamos, ¿no? Le echamos la culpa al profesor de la media, nosotros a la universidad, el de la media le echa la culpa al de básica, el de básica al preescolar, y la de preescolar a los papás seranos, ¿cierto? Entonces nos llenamos de comentarios, de opiniones que en el fondo no están produciendo, digamos, avance en las problemáticas que tenemos nosotros. Entonces es como una invitación para Nadima también, que si se quiere integrar con nosotros, conversamos y formamos equipos para mirar, pero no de una manera espantada, sino que de una manera amigable y de mirar cómo hacer un aporte serio, ¿no? Bien mirado a esta problemática de los obstáculos que presentan los estudiantes, que obviamente están manifestados por los errores que muestran, por cierto, la falta de conocimiento, porque, claro, siempre como humanos tendemos a buscar un culpable, pero yo creo que nosotros no estamos ya en una posición de buscar culpables, porque ya sabemos cuáles son las cuestiones que fallan, porque ya tenemos bastantes investigaciones. Lo que contaron las colegas Daniela, ¿cierto? y Cintia, nos están mostrando un camino. Y lo que nosotros también estamos mirando desde la teoría POE es otro camino, y otros colegas, son distintas formas de mirar. Y con esas distintas formas de mirar, nosotros podemos abordar las dificultades que presentan los estudiantes, pero mirarlo de una manera seria, ¿no? No de opinión, ¿cierto? Y de que al final buscamos culpables. Pero eso yo creo que en el ámbito científico de la didáctica no podemos tener esa mirada, ¿no? Tenemos que tener una mirada seria de investigación. Claro. Eso quería decir. Gracias, profesora Irma. Sí, súper importante lo que menciona. Hay que tener una mirada más, ¿cierto?, más crítica, más profesional, basada en la investigación, porque hay muchos opinólogos de la educación. Creo que eso hay en todas las áreas. Creo que siempre cuando se hablan de expertos en educación, hay psicólogos, hay sociólogos, hay ingenieros, abogados, pero creo que falta más en el fondo la presencia del profesor, y esta es una de las instancias que tenemos. Bien, colegas, estamos dando ya, dándole fin al Juan, si me CONCA. permite hacer algunos Humberto, comentarios. sí. Rápido. Bueno, voy a poner mi... No se puede activar el video, creo que no. Bueno, pero de todas maneras No lo se que puede quería activar comentar el chat. No, la cámara. La bueno, cámara. de todas maneras debo comentar que quien le habla es profesor de la universidad, ¿no? De matemática. Y esta experiencia del COVID al final fue una experiencia muy interesante porque nos invitó a desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Para poder llegar a los alumnos
Lo único que tenía era una pantalla o laptop, ¿no? Entonces, lo que hice fue, antes de mis clases, bueno, a mí me gusta cantar y tocar guitarra, ¿no? Entonces, antes de las clases, yo cantaba una canción juvenil, algo, y eso vi que era una motivación para ellos, ¿no? Y también que trabajan en equipo, ¿no? Yo tenía cursos de primero, segundo y tercer año de universidad, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante y después hacíamos una evaluación a mitad de semestre y al final, ¿no? Y los alumnos comentaban de que de las clases anteriores venían cansados, pero gracias a esa motivación musical, entonces ellos, para ellos era de mucha importancia para seguir adelante. Gracias por permitirme conversar y bueno, yo estuve dando una charla en las sesiones de ecuaciones diferenciales parciales y justo había hecho una modelación matemática del COVID en la región de Tacna, es una región del sur de Perú que limita con Arica, Chile, ¿no? Fue una experiencia también muy interesante. Gracias. Gracias, profesor Humberto, y si gusta, nos deja su contacto porque, bueno, yo soy de la ciudad de Iquique, la región de Tarapacá, y somos muy cercanos a Tacna. De hecho, nos queda más cerca ir a Tacna que ir a Santiago de Chile. Y por lo general la gente te acaba muy, muy seguido a Tacna porque hay cierto un vínculo bastante cercano y sería interesante, profesor Humberto, si mantener el contacto, así que ahí voy a anotar su correo. Muchas gracias a usted, profesor Humberto, por asistir. Gracias a todas las personas que estuvieron acá durante los 3 días, particularmente a los expositores que gentilmente quisieron compartir su trabajo con nosotros. Así que ya será en contexto CONCA para el próximo año. No sé si habrán dicho la el próximo año, pero ahí las redes sociales se encargarán de avisar. Eso pues, entonces nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, profesora Palmenia de la Universidad de La Serena, por apoyarnos en la coordinación de la sesión especial. A mis colegas de la carrera, Pedagogía, Matemática y Física, que también estuvieron apoyando en el desarrollo de esta sesión. Y a ustedes, que en el fondo es lo más importante, la gente que expone y la que participa acá, que hacemos comunidad. Así que nos estaremos viendo pronto en algún otro escenario. Muchas gracias por asistir. Chao, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias a los Chao, organizadores, a todos. Cuídense. Chao, chao. Un gusto verte, Daniela, por ahí también. Hoy sí, gusto ver Irma, Palmenia, Isabel. Daniela. Nos vemos. Que esté muy Chao. bien. Que esté muy Espero la bien. misma. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta el próximo CONCA. Hasta el próximo. Vamos a las 8 antes. Ah, ya. Las 8 Osorno. Allá nos vemos a las 8. Chao. Ok. Chao. Chao, chao. Irma está silenciada. Chao.